Tenemos un profe internacional hoy. Sí. Wow. Entonces, darle los buenos días y la bienvenida a Juan Pablo Restrepo. Él es director de Tendencias y Riesgos Hidrometeorológicos de Geociencias. Y estaremos hablando de la temporada ciclónica que ya tocó la puerta hace 2 semanas. Juan Pablo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Rey. ¿Cómo estás, Cintia, Zebaida? Un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, Juan Pablo, y un abrazo a la distancia, un país que queremos mucho, con mucha gente querida por Colombia. Así es. Hablemos de geociencias. Y hoy vamos a aprender, porque yo no tengo idea de geociencias. Sí, porque vamos a hablar de la temporada ciclónica, pero mencionó Rey que mencionó la palabra geociencias, entonces hablemos un poquito de qué es esto. Geociencias Sura, Juan Pablo. Sí, Cintia. Bueno, creo que es bueno hablar de qué es geociencias dentro de la compañía suramericana, porque es un tema un poco atípico dentro de la industria aseguradora, ¿cierto? A grandes rasgos, geociencias es un área técnica de Sura que se dedica a la gestión de todos los riesgos de la naturaleza a partir del conocimiento aplicado, ¿cierto? Surgió hace aproximadamente 8 años con la finalidad inicial de gestionar en principio el riesgo interno a la compañía a partir del entendimiento de fenómenos naturales como sismos, inundaciones, huracanes, todos esos fenómenos naturales que tienen un impacto y una frecuencia y severidad importante y que pegan tan duro a la industria aseguradora, ¿cierto? Pero a medida que hemos ido evolucionando como área, ya digamos que somos parte de la capacidad instalada de la compañía para toda la oferta de servicios de nuestros clientes. Y eso va muy alineado con la estrategia de la compañía, que es básicamente garantizar la competitividad a personas y empresas. Eso es básicamente geociencias. Yo, la verdad, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta área dentro de la compañía, entre otras cosas porque, como les decía ahorita, no es normal que una compañía aseguradora cuente con un área técnica como esta, con ese conocimiento específico sobre estos fenómenos, ¿cierto? Totalmente. Y pues, además de tener como esa capacidad dentro de la casa, pues tenemos una red de conocimiento bastante extensa con expertos a nivel mundial que también disponemos para el conocimiento y la gestión de nuestros clientes. Eso es a grandes rasgos geociencias, Cintia. Excelente, excelente. Bueno, hablemos entonces de la gestión de riesgos de huracanes. Sí. Aquí, yo no sé en Colombia, Juan Pablo, pero aquí cuando comienza la temporada ciclónica todos estamos atentos porque ya conocemos los puntos que débiles. nosotros estamos en medio de la ruta. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo de huracanes, ¿es posible hacerlo de manera individual a nivel país o definitivamente es necesario abordarlo de manera regional? Sin despreciar que cada país puede estar preparado de una forma diferente, Juan Pablo. Bueno, a ver, en Colombia, digamos que también estamos muy atentos cuando comienza la temporada ciclónica, no solamente en el Atlántico, sino también en el Océano Pacífico, ¿cierto? Y de pronto se preguntarán por qué desde Colombia hacemos como esa labor, dado que no tenemos geográficamente un riesgo como si lo puede tener tan alto República Dominicana, Puerto Rico, digamos, estas islas que están ubicadas en el Caribe. Y la razón es que nosotros, digamos que desde toda la gestión que hacemos a nivel compañía, dada la presencia que tenemos en nuestras filiales y también nuestros clientes tienen operaciones desde toda su cadena de abastecimiento en toda la región, tenemos que estar, digamos que, mapeando como esas zonas. Entonces, también estamos como muy metidos en toda la gestión de este tipo de fenómenos, ¿cierto? Eso desde el mapeo inicial y de la gestión del riesgo. Ahora, con respecto a la pregunta que nos hacía Rey, creo que la pregunta es muy interesante. Yo creo que ambas aproximaciones son válidas, ¿cierto? Hacer como esa gestión del riesgo desde lo local, pero también desde lo regional. Pueden ser complementarios y pues obviamente va a depender mucho de quien esté al frente de esa gestión del riesgo. Por ejemplo, si nosotros hablamos desde el punto de vista de los gobiernos nacionales, es evidente que en esa gestión del riesgo debe primar los intereses y las particularidades de cada país, porque cada uno tiene sus condiciones de vulnerabilidad muy diferentes, ¿cierto? Posiblemente es muy diferente el impacto que un huracán pueda generar en República Dominicana con respecto, por ejemplo, a los impactos que ese mismo huracán igualito pueda generar en un país como Haití, ¿cierto? Totalmente. Depende mucho del nivel de vulnerabilidad y del nivel de preparación. Entonces yo creo que en ese sentido es
importante considerar esas particularidades y hacer una gestión desde lo individual. Pero yo creo que es importante mirar también la gestión del riesgo de las tormentas tropicales desde una óptica más regional, porque puede ser muy valioso y complementar esa gestión a nivel país. Por una parte, desde la anticipación y toma de decisiones de manera articulada en los países de la región que tienen un alto nivel de riesgo en el momento crítico, que es cuando ya tenemos o ya estamos en la trayectoria del huracán, ¿cierto? Pero también en la sensibilización y en el ajuste de los planes nacionales a partir de las experiencias de los países que ya han sufrido el impacto de este tipo de fenómenos. Pues digamos que los fenómenos naturales, y es el caso de los huracanes, la atmósfera no tiene límites políticos, y digamos que el aprendizaje de todo lo que ha pasado en la región debe ser un insumo para que nosotros nos preparemos mucho mejor y de una forma más articulada en lo regional. Entonces yo creo que en esa gestión, pues obviamente los dos puntos de vista son válidos, pero creo que pueden ser complementarios. Restrepo, hemos estado oyendo, como dice Rey, la temporada ciclónica empezó hace unas 2 semanas. El 1 de junio ya. Y hemos estado mirando en las noticias que va a ser más intensa que la anterior, que desde la perspectiva de ustedes como gestores de riesgo, ¿cuál es la realidad? ¿Qué esperan para esta temporada de huracanes 2022? Cintia, sí, efectivamente. Cintia, esa fue Zoida. Sí, esa fue Zoida. No importa. Perdón. Tranquilo. Bueno, sí, efectivamente, Zoida, lo que se espera en este momento es que la temporada ciclónica de este 2022 vaya a ser más activa de lo normal. Eso es lo que se espera justamente para este año. Y ahí yo creo que es muy importante también como aclarar qué es la normalidad, ¿cierto? Claro. Con relación a de lo normal sí, porque ya esa normalidad como que va cambiando año a año y uno ya no sabe qué es lo normal y qué no. Hay unos años en los que se presentan, por ejemplo, una cantidad de eventos significativos, ¿cierto? Muchos eventos en un solo año, y hay otros en los que pareciera como que la actividad ciclónica baja. Entonces ahí ese tema de la normalidad es importante aclararlo, porque para los próximos años, incluso este año en curso, también nos da como un nivel de referencia para saber qué esperar, ¿cierto? Y ahí simplemente como para aclarar qué es esa normalidad, es importante contar que hasta el año pasado, o desde el año pasado mejor, esa normalidad se definió por parte como de las principales agencias internacionales como el número promedio de ciclones tropicales que se presentan en la cuenca del Atlántico, pero también en las diferentes cuencas oceánicas. Para el Atlántico específicamente corresponde al promedio de los eventos que se formaron entre 1991 y el 2020. Es decir, que estamos hablando de 30 años de registro, ¿cierto? Y con esos datos tenemos que lo que uno cada año debería esperar de formación de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico son 14 tormentas. 14 tormentas en un periodo que ustedes lo conocen bien, 1 de junio a 30 de noviembre, es decir, 6 meses. Estamos hablando de un poco más de 2 tormentas por mes. Un poco más de 2 tormentas por mes, que no es una cifra despreciable, ¿cierto? Entonces, para volver otra vez como a lo normal, eso es lo que deberíamos, en teoría, esperar durante los próximos años, un aproximado de 14 tormentas. Ahora, con respecto a los pronósticos de este año, digamos que las previsiones que tienen los centros internacionales, específicamente la NOAA, que es una de las autoridades globales con respecto a este tipo de fenómenos, está previendo con un 65% aproximadamente de probabilidades que se presente una temporada con actividades mayores a esa normalidad que acabamos de decir, ¿cierto? Y si hablamos de cifras, si hablamos como de datos, lo que ellos prevén es que para esta temporada se puedan desarrollar entre 14 mínimo, que es la normalidad, pero hasta máximo 21 tormentas nombradas, ¿cierto? Que no es un dato menor. Y de esas 21 tormentas... 7 más. Un dato importante. Wow. Sí. Un dato importante. Sí, es un dato bastante relevante que pues obviamente en toda la región nos debe servir como para la sensibilización desde lo que podemos hacer en el día a día para la gestión, y pues obviamente estar muy atentos porque esas acciones del día a día habilitan y respaldan los planes gubernamentales de gestión del riesgo. Entonces ahí también es muy importante que todos estemos
como muy alineados con ese tema. Totalmente. Estamos hablando con Juan Pablo Restrepo, director de Tendencias y Riesgos Hidrometeorológicos de Geociencias, y estamos en nuestro segmento de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Has hablado de qué nos espera para esta temporada ciclónica 2022. ¿Cuál es la relación, Juan Pablo, entre el cambio climático y este aumento en la frecuencia de huracanes que hemos estado viendo en los últimos años, y con este dato que nos has dado de 7 tormentas más? Es lo que se espera para este año. Sí, Reinaldo, digamos que ese tema de la incidencia el cambio climático sobre el aumento en la frecuencia y quizá también en la severidad de los ciclones tropicales en todas las cuencas, pero específicamente en el Atlántico, todavía digamos que es objeto de estudio por los principales centros de investigación, ¿cierto? Hay digamos que algunas señales que permiten inferir que sí hay un impacto directo, en el sentido que pues todos sabemos que estos sistemas se alimentan como de las altas temperaturas que se presentan en el océano, ¿cierto? Y al ser el cambio climático, digamos que un fenómeno derivado del calentamiento global, pues se espera que eso favorezca la formación. Sin embargo, en el ámbito científico todavía hay como ciertas discusiones para llegar como a un mayor nivel de detalle de cuál es el impacto directo o esa relación de cambio climático versus la formación de huracanes. Lo que sí creo que es un hecho cierto es que indudablemente en los últimos años, como bien lo mencionaste ahorita, se ha estado aumentando la frecuencia de ese tipo de fenómenos. Ahorita hablaba que este año, por ejemplo, según las previsiones, se espera que hayan un comportamiento más activo de lo normal, y de ser así, estaríamos hablando del 7º año consecutivo en el que eso pasa, ¿cierto? 7 años seguidos en los que siempre se desarrollan una cantidad de huracanes o de ciclones tropicales que están por encima de lo normal. Solamente recordemos que el año pasado se formaron 21 tormentas tropicales, recordemos que lo promedio o lo normal son 14, ¿cierto? El 2020 se presentaron 30 tormentas, el 2020 fue el año con el récord histórico de formación de este tipo de eventos, que estuvimos muy por encima, pues prácticamente el doble de lo que se esperaba. Y si nos vamos como en esa línea temporal hacia atrás, vamos a encontrar que año tras año se estuvo como superando ese límite. El último año donde se presentaron condiciones por debajo de lo normal o más o menos parecidos a lo normal fue en el año 2015, que se presentaron 11 tormentas. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Nos habla indudablemente de un aumento en la frecuencia de ese tipo de eventos durante los últimos años, pero también creo que nos habla de una variación en el comportamiento de esos sistemas que no habíamos visto antes, ¿cierto? ¿Como cuáles? Por ejemplo, hemos visto velocidades de avance muy bajas, casos estacionarios. No sé si recuerdan lo que pasó con el huracán Dorian 2019. Muy lento y muy fuerte. Sí. Claro, prácticamente 2 días estacionado azotando la isla. Pues obviamente eso es demasiado catastrófico y es un comportamiento del que no teníamos registro anteriormente, ¿cierto? Y por otra parte, también hemos visto, y es objeto de estudio, la disipación de los sistemas, de este tipo de sistemas. Una vez que entran como a tierra, antes se disipaban rápidamente, ahora la verdad es que se tardan un poco más, posiblemente muy asociado justamente como a las altas temperaturas en superficie debido al calentamiento global, ¿cierto? Pero también en los cambios de los usos del suelo, donde ya, por ejemplo, se cambian las condiciones que pueden alzar como esas temperaturas y soportar un poco más como esos sistemas. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros vemos desde Suramericana, pues, y también como en todo el ámbito académico, qué es lo que se está transformando. Sin embargo, las entidades de investigación son muy claras que todavía la relación del cambio climático con la ocurrencia de los huracanes es un objeto de estudio continuo. De estudio. Interesante esta conversación que hemos tenido con Juan Pablo Restrepo. Es nuestro profesor invitado en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y esta es la parte 1. Vamos a tener luego otro encuentro para seguir profundizando y hablando. Y que toda esta información que nos comparte Juan Pablo no es para que nos preocupemos. No. Es para que nos ocupemos, porque somos nosotros los que estamos en la ruta de los huracanes. Juan Pablo Restrepo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Hoy hemos preguntado mucho,
Y tú has respondido muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas Juan Pablo. gracias. Gracias, Lindo Cintia, día. gracias, Feliz día. Hasta luego.